El suelo mexicano no es solo una extensión de tierra delimitada por fronteras geopolíticas, sino un epicentro de una guerra invisible donde lo sagrado y lo profano colisionan con una furia que desafía la lógica puramente humana. Mirar a México hoy es divisar un campo de batalla espiritual donde fuerzas ancestrales y la modernidad nihilista se disputan el alma de un pueblo que se niega a ser moldeado por la estandarización del caos global. La violencia que sangra las calles y los temblores que sacuden las entrañas de la tierra son manifestaciones externas de un conflicto mucho más profundo, una reacción sistémica contra una nación que aún guarda, en sus altares domésticos y en su fe inquebrantable, la resistencia contra el desmantelamiento de la familia y la espiritualidad. Entender la furia que se abate sobre este territorio es comprender que existe un patrón oculto tras cada tragedia, un esfuerzo deliberado para subyugar un bastión de devoción que se ha vuelto un obstáculo para quienes desean el dominio total a través del miedo. ¿Te has puesto a pensar por qué una tierra tan rica en cultura, fe y recursos parece estar bajo un ataque constante que mezcla desastres naturales y una violencia que desafía cualquier solución política tradicional? ¿Será que lo que vemos en las noticias es solo el reflejo de una mala gestión? ¿O estamos presenciando un intento espiritual de romper la columna vertebral de un pueblo que carga una luz que el sistema no puede apagar? Quiero que reflexiones sobre esto y compartas tu percepción en los comentarios, pues tu visión es fundamental para que entendamos este patrón. Y antes de que sigamos desentrañando estos misterios profundos, deja tu like y suscríbete al canal, porque eso garantiza que este tipo de análisis serio y necesario llegue a más personas que necesitan despertar a la realidad de lo que está pasando en el corazón de América Latina. La historia de México nos enseña que, cuanto mayor es la vocación espiritual de un pueblo, mayor será la intensidad del fuego utilizado para probarlo, transformando a la nación en un verdadero crisol donde la impureza se quema para que la esencia brille. No hablamos de coincidencias geográficas, sino de una geografía sagrada que reacciona a lo que se siembra en el plano espiritual, transformando volcanes y terremotos en voces de una tierra que gime bajo el peso de la corrupción y el desorden. La furia del adversario sobre este suelo no es una señal de fuerza absoluta de las tinieblas, sino un indicativo claro de que existe algo extremadamente valioso e indestructible siendo protegido por la resiliencia mexicana. A lo largo de esta narrativa, entenderás cómo los ciclos de prueba están conduciendo a este pueblo a un punto de inflexión inevitable, donde la conciencia colectiva se vuelve la única arma capaz de enfrentar un sistema que intenta deshumanizar a la sociedad mediante el terror. Para comprender la magnitud de lo que ocurre en el suelo mexicano, necesitamos elevar la mirada más allá de los titulares amarillistas y ver la red compleja que une política, espiritualidad y ciclos históricos. México no es un país cualquiera. Es una nación que nació del choque entre mundos, una síntesis poderosa de cosmovisiones que siempre pusieron lo divino en el centro de la existencia cotidiana. Cuando el mundo moderno, movido por una agenda de secularismo radical y desintegración de los valores tradicionales, intenta avanzar sobre este territorio, se topa con una barrera invisible hecha de tradición y oración. Lo que estamos presenciando es la respuesta violenta de un sistema que no acepta la insubordinación de un pueblo que, a pesar de todas las crisis económicas y sociales, mantiene su conexión con lo trascendente, convirtiéndose en un símbolo de resistencia cultural y espiritual. La crisis actual, manifestada en la inseguridad pública y la inestabilidad institucional, no puede desvincularse de un movimiento global que busca estandarizar las conciencias y desmantelar las estructuras que dan soporte a la identidad humana, como la fe y la familia. En México, este intento de desmonte adquiere tintes dramáticos porque las raíces son demasiado profundas para ser arrancadas sin que la tierra entera sienta el impacto. Existe una interdependencia mística entre las elecciones morales de una sociedad y el comportamiento del entorno que la sostiene, y es por eso que vemos una sincronía perturbadora entre momentos de tensión social y eventos geológicos extremos. La nación es empujada al abismo del nihilismo, pero algo en su ADN espiritual reacciona, creando un escenario de tensión constante que exige un análisis que vaya mucho más allá de la sociología convencional. Esta contextualización es vital para entender que la furia descrita no es solo humana, sino una fuerza que utiliza agentes humanos, como la corrupción y el crimen organizado, para instaurar un laboratorio de desorden. El objetivo final no es solo el lucro del tráfico o el poder político momentáneo, sino la imposición de una atmósfera de miedo que paraliza el alma e impide el ejercicio de la esperanza.
Cuando el miedo se vuelve el aire que un pueblo respira, la conexión con lo divino se pone a prueba, y es precisamente en ese punto de ruptura donde el adversario concentra sus ataques. México, por lo tanto, sirve como un espejo para el resto del continente, mostrando lo que sucede cuando una estructura de poder busca silenciar la vocación de un pueblo hacia la luz mediante la imposición sistemática del caos. Históricamente, México siempre ha sido un bastión de devoción, un territorio donde la espiritualidad no es un accesorio, sino el cimiento de la vida comunitaria, y eso lo coloca directamente en la mira de fuerzas que desean la homogeneización del mundo. La resistencia mexicana es una afrenta al proyecto de deshumanización que avanza sobre Occidente, pues mientras haya una comunidad que se una en torno a lo sagrado, el control total se vuelve imposible. Es por esa razón que las crisis parecen retroalimentarse, creando un ciclo de sufrimiento que intenta convencer al ciudadano común de que está abandonado a su suerte y que su fe es irrelevante ante la fuerza bruta. Sin embargo, esta narrativa de desesperación ignora la fuerza ancestral que emana de una tierra que ya sobrevivió a innumerables intentos de borrado cultural y espiritual. Necesitamos observar cómo la economía y la política se usan como herramientas de presión en este escenario, donde la vulnerabilidad social es explotada para crear grietas por donde el espíritu del caos se infiltra. La desigualdad no es solo un problema de distribución de ingresos, sino una herida abierta que se toca constantemente para generar resentimiento y violencia, debilitando el tejido moral que sostiene a la nación. El pueblo mexicano está siendo cercado por todos lados, desde las presiones externas de agendas globales hasta las traiciones internas de élites que vendieron la soberanía a cambio de ventajas efímeras. Esta convergencia de fuerzas crea un panorama de urgencia, donde la supervivencia de la identidad nacional depende de la capacidad de reconocer que la guerra es, ante todo, una disputa por aquello que el hombre considera sagrado. Finalmente, este panorama inicial nos revela que México vive un momento de definición, donde los patrones repetitivos de la historia convergen hacia un ápice que exigirá más que simples reformas políticas. Hablamos de un pueblo que está en el centro de un huracán geopolítico y espiritual, donde cada decisión tomada en los hogares y en las plazas resuena en dimensiones que no podemos medir con estadísticas. El sufrimiento de México es el grito de una nación que está siendo moldeada en el fuego, y la comprensión de este proceso es el primer paso para que el espectador entienda la relevancia global de lo que sucede hoy en aquel suelo. Al mirar hacia México, miramos nuestro propio futuro y las batallas que pronto tendremos que librar en defensa de nuestra propia herencia y dignidad. Para sumergirnos en las capas más profundas de esta narrativa, debemos entender que la historia de México se escribe con la sangre de los mártires y la resiliencia de quien nunca aceptó la derrota espiritual como destino. El desarrollo de esta línea argumentativa nos lleva a notar que cada tragedia contemporánea guarda un paralelo directo con las grandes pruebas del pasado, como si el tiempo fuese un círculo que regresa siempre al punto de prueba. La herencia mexicana es una mezcla densa de creencias ancestrales y una devoción católica fervorosa, creando una síntesis que es, a la vez, su mayor fuerza y el motivo principal para ser blanco de ataques tan coordinados. No se trata solo de cárteles disputando rutas de comercio, sino de un sistema de oscuridad que intenta profanar lo más puro del alma de este pueblo, usando la violencia como un ritual de desensibilización colectiva. Cada capa de este conflicto revela que la estructura social de México está siendo sometida a una presión deliberada, donde el simbolismo de la tierra que tiembla y de los volcanes que despiertan no puede ser ignorado por quien busca la verdad. Existe una conexión mística, casi palpable, entre la estabilidad moral de una nación y la armonía de su territorio geográfico, y en México, esa relación se expone de forma cruda y monumental. Cuando la corrupción alcanza los niveles más altos y la vida humana se descarta como mercancía, la propia tierra parece reaccionar en agonía, manifestando lo que los antiguos llamaban el gemido de la creación. Esta revelación nos obliga a mirar los desastres naturales no como meros azares estadísticos, sino como señales de que el equilibrio espiritual del territorio está bajo un ataque severo, exigiendo una postura de vigilancia. Las fuerzas antagonistas que operan tras bambalinas del poder mexicano saben que, para dominar a la nación, es preciso primero desmantelar la santidad del hogar y el respeto a los antepasados. Por eso, vemos una agenda cultural agresiva que intenta sustituir los valores tradicionales por un nihilismo vacío, donde el placer inmediato y el individualismo extremo suplantan el sentido de comunidad y el deber para con el prójimo.
El impacto de esta embestida es visible en la fragmentación de las familias, que siempre fueron la base sólida de la resistencia mexicana contra cualquier tipo de opresión histórica o política. Al debilitar el núcleo familiar, el adversario crea una generación de huérfanos espirituales que son presa fácil para la cultura de la muerte y para el reclutamiento de las milicias que esparcen el terror. Aguas con esta parte, porque lo que viene ahora cambia por completo el entendimiento de esto. La furia que presenciamos es, en realidad, una señal de que el enemigo teme el despertar del remanente fiel que habita cada rincón de este país. La lógica espiritual dicta que el ataque es proporcional al potencial de luz que el blanco carga, y si México es castigado con tal intensidad, es porque su vocación de liderazgo moral en el continente es una amenaza real. Las consecuencias de este choque se sienten en cada esquina, donde la tensión entre el miedo y la esperanza moldea el carácter de una sociedad que aprendió a encontrar belleza y significado incluso entre las ruinas. Es una revelación que se conecta con la siguiente, mostrando que la resistencia no es solo política, sino un mantenimiento de la identidad divina contra el desorden sistemático. Explorar el contexto histórico nos permite ver que México ya pasó por éxodos y cautiverios internos antes, y en todas esas ocasiones, el resorte de la liberación fue el regreso a las raíces de la fe. La guerra cristera es un paralelo fundamental, donde el Estado intentó borrar la presencia de lo sagrado de la vida pública y fue enfrentado por campesinos que prefirieron la muerte antes que renunciar a sus convicciones más profundas. Hoy, la persecución es más sutil, pero no menos letal, utilizando el entretenimiento, las drogas y la corrupción para intentar alcanzar lo que las armas no lograron en el pasado. El simbolismo del crisol se vuelve aquí la imagen perfecta. El pueblo está en el centro del fuego, y cada dolor sufrido sirve para separar el metal precioso de la escoria acumulada por la negligencia. Las tensiones y contradicciones de la sociedad mexicana actual son el campo de entrenamiento para una nueva forma de conciencia, que entiende que la política por sí sola es incapaz de sanar las heridas del alma nacional. El antagonismo es visible en el choque entre una élite globalista que desprecia la tradición y el pueblo humilde que aún camina kilómetros en peregrinación para agradecer por las bendiciones recibidas. Esta contradicción genera una chispa que mantiene encendida la llama de la identidad, impidiendo que México se convierta en una pieza intercambiable más en el engranaje de un mundo sin alma y sin propósito. Profundizar en esta realidad es descubrir que la belleza mexicana reside justamente en su capacidad de transmutar el sufrimiento en arte, música, sobre todo, en una oración continua que atraviesa los siglos. A cada paso de este análisis, percibimos que el territorio mexicano funciona como una antena espiritual, captando las frecuencias de las batallas que ocurren en esferas que los ojos humanos no pueden percibir directamente. Las evidencias de esta disputa están en la sincronía de eventos que desafían la probabilidad, como si hubiera una inteligencia tras el caos que elige momentos específicos para golpear el corazón de la nación. No obstante, esa inteligencia subestima la fibra moral de un pueblo que fue forjado en la adversidad y que ve en el dolor no un fin, sino un camino de purificación necesaria para un bien mayor. México está siendo preparado para algo monumental, y la furia que lo golpea es el testimonio involuntario de la importancia estratégica que ocupa en el tablero de las naciones. El detalle de este proceso revela que la violencia desenfrenada es el último recurso de un sistema que está perdiendo el control sobre las mentes que comienzan a despertar a la realidad trascendental. Cuando la corrupción queda expuesta y los patrones de control comienzan a fallar, el adversario dobla la apuesta en el terror para intentar forzar la sumisión mediante el choque emocional constante. Pero el efecto secundario es inesperado. En lugar de doblegarse, muchos mexicanos están redescubriendo el valor de la unión comunitaria y de la protección espiritual que solo la fe genuina puede ofrecer frente al abismo. Esta es la gran lección de esta capa de la narrativa, donde la oscuridad, al intentar apagar la luz, termina por resaltar aún más el brillo de quienes permanecen firmes en su verdad. Los paralelos espirituales nos llevan a creer que el suelo mexicano es un punto de convergencia donde el destino del continente americano se decide mediante una lucha de resistencia silenciosa y poderosa. Cada altar montado en una casa sencilla, cada oración hecha en medio del ruido de las metrópolis, es un acto de guerra contra el espíritu del caos que intenta establecerse definitivamente. La interpretación de estos hechos nos conduce a una comprensión clara de que no hay neutralidad posible en esta guerra. O se está con el orden y lo sagrado, o se es cómplice del desorden.
El espectador debe entender que la lucha de México es su propia lucha, pues las fuerzas que intentan subyugar a aquella nación son las mismas que tocan a la puerta de todas las sociedades tradicionales. La expansión de este razonamiento nos muestra que las heridas sociales de México son, en realidad, portales por donde la gracia y la fuerza de un pueblo se manifiestan con mayor intensidad y vigor. Es en el momento de mayor debilidad institucional cuando la fuerza del carácter individual y colectivo brilla, revelando héroes anónimos que mantienen la dignidad en tiempos de barbarie totalizada por el sistema corrupto. Esta es la belleza trágica de México, una nación que camina sobre brasas, pero que lo hace con la frente en alto, sabiendo que el fuego que quema las plantas de los pies es el mismo que ilumina el camino. La narrativa de desventura que muchos intentan vender sobre el país es solo la superficie de una epopeya mucho más gloriosa y llena de significados ocultos. Al analizar las fuerzas antagonistas, notamos que operan mediante estructuras que parecen invencibles, pero que tienen pies de barro porque se fundamentan en la mentira y en la destrucción del ser humano. México, con toda su turbulencia, expone la fragilidad de estos sistemas al mostrar que un pueblo con identidad no puede ser totalmente digerido por la máquina de la estandarización global. La resistencia mexicana es un recordatorio constante de que el espíritu humano es libre y que la conexión con lo divino es el único puerto seguro en medio de las tormentas de la historia humana. Cada detalle de esta fase de la narrativa construye los cimientos para el entendimiento del conflicto central que define no solo el presente, sino el futuro de toda la herencia cultural latina. Concluimos esta expansión comprendiendo que la furia del adversario es una reacción desesperada a la permanencia de lo sagrado en una tierra que creía haber conquistado por el miedo y el dolor. El profundizar en estas cuestiones nos prepara para el enfrentamiento directo entre el sistema y el pueblo, revelando que la verdadera batalla no se gana con armas de fuego, sino con la restauración de la conciencia. México es el escenario donde esta lección se enseña al mundo de forma magistral, transformando el sufrimiento en una pedagogía divina para quienes tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Lo que parece ser el fin de una nación es, en realidad, el inicio de un renacimiento que comenzará de dentro hacia afuera, desde las profundidades del espíritu hacia las plazas públicas. El conflicto central que desgarra el corazón de México no es una disputa por territorios físicos, sino un choque titánico entre el espíritu del caos y la fe inquebrantable del pueblo. Por un lado, se alza un sistema que opera en las sombras, una estructura de poder que utiliza la corrupción endémica y el crimen organizado como brazos armados para instaurar un estado de excepción permanente. Este antagonista simbólico no desea solo el control de las rutas comerciales o de las instituciones políticas, sino la destrucción total de la esperanza y la deshumanización sistemática del individuo. El miedo es su moneda de cambio, y el caos es su lenguaje, buscando transformar cada ciudad y cada barrio en un laboratorio de desorden donde la vida pierde su valor intrínseco. Es una fuerza que se alimenta del nihilismo moderno, intentando convencer a la nación de que el cinismo es la única respuesta posible ante una realidad que parece estar fuera de control. Del otro lado de esta arena monumental, surge el protagonista colectivo, el pueblo mexicano, un organismo vivo compuesto por millones de almas que cargan en su ADN una mezcla potente de fervor místico y fuerza ancestral. Este pueblo actúa como el principal obstáculo al proyecto de dominio total, pues su resistencia no se basa en estrategias militares, sino en el mantenimiento de una conexión inquebrantable con lo divino. La fe, aquí, funciona como la columna vertebral de una nación que se niega a doblar las rodillas ante las fuerzas que buscan borrar su identidad y silenciar sus tradiciones milenarias. Es el choque entre la oscuridad que exige el dominio absoluto de las conciencias y la luz que emana de los altares domésticos, donde la oración es la última y más poderosa línea de defensa contra la barbarie. El conflicto es, por lo tanto, el intento desesperado de romper esa resistencia interior mediante presiones externas cada vez más violentas y deshumanas. Las estructuras de poder ocultas que actúan como antagonistas utilizan una táctica de cerco emocional, bombardeando a la población con imágenes de violencia y señales de colapso social para generar una sensación de impotencia generalizada. Saben que un pueblo paralizado por el terror es mucho más fácil de gobernar y moldear, según los intereses de una agenda globalista que desprecia la soberanía local. Este sistema intenta infiltrarse en todas las esferas de la vida pública, desde las escuelas hasta las cortes de justicia, con el objetivo de normalizar lo aberrante y criminalizar lo virtuoso.
El choque se vuelve inevitable porque el pueblo mexicano posee una resiliencia histórica que no acepta pasivamente la imposición de una cultura que hiere sus principios fundamentales y su herencia espiritual. Hay una tensión eléctrica en el aire, el presagio de un enfrentamiento final entre dos visiones del mundo que son mutuamente excluyentes y que ahora colisionan frontalmente. El antagonismo se manifiesta también en el intento de desmantelar la familia mexicana, el núcleo donde la resistencia y la transmisión de la fe ocurren de forma más pura y resiliente a lo largo de las generaciones. El sistema utiliza todas las herramientas a su alcance, desde la presión económica hasta la propaganda ideológica, para debilitar los lazos que unen a padres e hijos y que sostienen a la comunidad. Cuando la familia es atacada, la propia estructura de la nación comienza a tambalearse, y es exactamente ese el objetivo del adversario: crear una sociedad fragmentada y vulnerable, desprovista de defensas morales y espirituales. Sin embargo, es precisamente en la protección de este núcleo sagrado donde la fuerza del pueblo se manifiesta con más vigor, transformando el hogar en una fortaleza donde los ataques del caos hallan una barrera infranqueable. La batalla, por tanto, se libra en lo cotidiano, en cada decisión de permanecer fiel a los valores que definen el alma de México. Los intereses ocultos que mueven este engranaje de desorden están profundamente conectados a poderes antiguos que ven en México un punto de disputa espiritual de alta relevancia global. No te engañes creyendo que lo que sucede hoy es solo fruto de la ambición moderna. Hay una continuidad histórica en la que las mismas fuerzas de las tinieblas cambian de rostro, pero mantienen el mismo propósito de dominación. El choque de ahora es el resultado de décadas de una presión silenciosa que finalmente alcanzó un punto de saturación, donde el sistema siente que necesita aplastar cualquier vestigio de luz antes de que se propague. El significado profundo de este conflicto central reside en que México está sirviendo de pararrayos para el mundo, absorbiendo la furia de un sistema que odia cualquier forma de trascendencia y belleza. Es una lucha épica, donde el destino de millones depende de la capacidad de un pueblo de mantener su luz encendida, bajo el peso abrumador de las sombras. El desenlace de este choque central determinará si México se convierte en un ejemplo de rendición o en un faro de liberación para todas las demás naciones que enfrentan presiones similares en el siglo XXI. La furia del adversario es real, pero halla su contraparte en la fuerza silenciosa de millones que, diariamente, deciden que el miedo no tendrá la última palabra sobre sus vidas y sus destinos. El conflicto es inevitable porque la luz y la oscuridad no pueden habitar el mismo espacio sin que una intente disipar a la otra, y en este momento histórico, la luz mexicana está siendo desafiada a brillar con una intensidad nunca vista. El espectador debe comprender que lo que está en juego no es solo el futuro de un país, sino la propia definición de lo que significa ser humano y libre ante un sistema que busca la esclavitud total. La guerra está declarada, y el campo de batalla es cada centímetro de este suelo sagrado que se niega a ser profanado definitivamente. Para comprender la profundidad de la crisis actual, debemos ver a México no como una excepción estadística, sino como el escenario de un patrón cíclico que se repite en momentos de gran transición en la historia de la humanidad. Así como el antiguo Egipto vivió su periodo de plagas y opresión antes de un éxodo libertador, México atraviesa hoy un éxodo interno, donde el pueblo es probado en su fe mientras camina por un desierto de incertidumbres y violencia sistémica. Este movimiento cíclico nos muestra que, siempre que una nación tiene la vocación de cargar una antorcha espiritual importante, atrae hacia sí la furia de las fuerzas que desean mantener a la humanidad en la oscuridad y la servidumbre. Las analogías con los pasajes bíblicos no son meras figuras retóricas, sino descripciones precisas de cómo el espíritu humano es forjado bajo presión extrema para revelar su verdadero temple y propósito divino. El paralelo más contundente con la actualidad reside en la Guerra Cristera, aquel momento histórico donde el Estado mexicano intentó, de forma bruta y legalista, borrar el nombre de Dios de la esfera pública y de la conciencia de los ciudadanos. En aquella época, lo que parecía ser una derrota inminente de la religiosidad, se transformó en una explosión de resistencia que demostró al mundo que el alma de un pueblo es territorio soberano que ningún gobierno puede invadir. Hoy, la furia se manifiesta de forma distinta, a través del narcotráfico, de la corrupción institucional y del nihilismo cultural, pero el objetivo del adversario sigue siendo el mismo: silenciar lo sagrado para reinar sobre el vacío. La historia nos enseña que estos intentos de borrado cultural funcionan como combustible para la fe,
creando una tensión que, al alcanzar su ápice, genera una renovación espiritual que desborda las fronteras nacionales e inspira a otros pueblos. Podemos ver a México como un gran crisol contemporáneo, una imagen visualmente fuerte de un recipiente donde el metal precioso se somete al calor intenso para que la escoria flote y sea removida por el fuego de la prueba. El fenómeno recurrente aquí es la purificación mediante el sufrimiento, una narrativa religiosa que resuena en todas las grandes tradiciones y que halla en el suelo mexicano una aplicación práctica y dolorosa en el tiempo presente. La inestabilidad geológica del país, con sus volcanes activos y terremotos devastadores, sirve como una analogía poderosa de la inestabilidad social, sugiriendo que la naturaleza y la cultura están en una danza de respuestas mutuas a las presiones invisibles. El territorio parece gemir en sincronía con el pueblo, creando una atmósfera donde lo físico y lo metafísico se funden en un solo clamor por justicia, orden y restauración de la dignidad. La repetición de estos patrones nos alerta de que la furia que vemos hoy es señal de que algo nuevo está por nacer, pues los dolores de parto en la historia suelen ir precedidos por un aumento en la intensidad de los conflictos. Así como las civilizaciones antiguas enfrentaban periodos de decadencia moral antes de un colapso que limpiaba el camino para nuevas formas de conciencia, México enfrenta el punto máximo de un sistema podrido que intenta sostenerse mediante el terror. La analogía del remanente fiel es fundamental aquí, pues en todos los movimientos sociales y religiosos de impacto, fue una minoría resiliente la que mantuvo la llama encendida mientras la mayoría se perdía en el miedo o la indiferencia. El patrón cíclico sugiere que estamos al final de un ciclo de prueba y en el umbral de una revelación que cambiará la percepción de poder y fe en todo el continente. Mirando los fenómenos recurrentes de la historia mexicana, notamos que la nación posee una capacidad casi milagrosa de regeneración desde sus propias cenizas, una característica de pueblos con raíces profundas en valores que trascienden el materialismo. Mientras otras sociedades se desmoronan ante la pérdida del confort, el pueblo mexicano parece hallar en el sacrificio y la solidaridad comunitaria una fuente de energía que el sistema no puede comprender ni controlar totalmente. Esta profundidad histórica nos permite afirmar que la actual furia del adversario es una reacción desesperada a una fuerza que no puede digerir, la alegría mística de un pueblo que, aun en el luto, no abandona la celebración de la vida. El paralelo histórico nos da la seguridad de que el desenlace de esta batalla no lo decidirá quien tenga más armas, sino quien posea la narrativa más profunda y verdadera sobre la existencia humana. Concluimos este bloque de paralelos entendiendo que México es un espejo para la humanidad, reflejando los dramas eternos entre la luz y la sombra que se desarrollan desde el principio de los tiempos en diferentes escenarios. Lo que sucede hoy en el suelo mexicano es la manifestación moderna de un conflicto arquetípico, donde el héroe colectivo es probado hasta su límite para que pueda asumir su papel en el orden de las naciones. La sensación de repetición cíclica no debe llevarnos al fatalismo, sino a la comprensión de que las leyes que rigen el alma de las naciones son tan reales como las leyes de la física. El suelo está preparado, el fuego está encendido y el patrón está claro para quienes buscan la sabiduría. La furia es el preludio de la gloria, y México está en el centro de esta revelación monumental que el mundo entero pronto tendrá que atestiguar. La solidez de esta narrativa no descansa solo en percepciones espirituales, sino en evidencias conceptuales e históricas que demuestran una sincronía perturbadora en el suelo mexicano. Si observamos los datos de comportamiento de la última década, notaremos que el aumento estadístico de la violencia y la actividad de las organizaciones criminales frecuentemente coinciden con fechas de profundo significado religioso o momentos de cambio político nacional. No se trata de una coincidencia aleatoria, sino de un patrón de ataque contra la moral de la población, un intento de desensibilización que busca profanar los periodos de esperanza con actos de terror explícito. El sistema utiliza la estructura social fragmentada como una herramienta de control, donde la corrupción no es un accidente del camino, sino el engranaje central que permite la infiltración del caos en instituciones que deberían proteger la vida y la dignidad humana. Otra evidencia fundamental reside en el comportamiento de la propia tierra mexicana, que parece reaccionar mecánicamente a las tensiones sociales y espirituales que el país atraviesa. El historial de grandes terremotos en México revela una periodicidad que frecuentemente se alinea con crisis institucionales profundas, como si la inestabilidad geológica fuera el espejo físico de la inestabilidad moral. En la cosmovisión de este pueblo, la naturaleza no es un elemento muerto,
sino un organismo que gime y reacciona. Y la frecuencia con la que estos eventos ocurren en momentos de encrucijada nacional refuerza la tesis de que México es un punto de disputa espiritual de alta relevancia. Esta fundamentación conceptual nos aleja de una visión meramente materialista y nos obliga a considerar que el territorio es un personaje vivo, respondiendo activamente a las fuerzas que intentan subyugar su esencia. En el campo de la resistencia cultural, las evidencias son aún más claras. México se ha convertido en uno de los mayores focos de oposición a agendas globales que buscan la deconstrucción de la familia tradicional y la secularización forzada de la sociedad. Mientras muchas naciones occidentales se doblegan silenciosamente a nuevos patrones de comportamiento impuestos por centros de poder distantes, las comunidades mexicanas, especialmente en las áreas rurales y en el interior, mantienen estructuras de solidaridad que el sistema no logra penetrar. Esta resistencia es vista por el adversario como una falla en el sistema de control, lo que justifica, bajo la óptica del caos, el aumento de la presión mediante el miedo y la escasez. El guión de la dominación falla donde la identidad es fuerte, y México es, conceptualmente, una de las identidades más resistentes y resilientes de todo el hemisferio occidental, lo que atrae la furia que presenciamos. La fundamentación histórica de la guerra cristera, mencionada anteriormente, sirve como prueba documental de que el Estado y fuerzas externas ya intentaron, de manera coordinada, realizar un experimento de ingeniería social para remover la fe del corazón del pueblo. El fracaso rotundo de aquel intento, que resultó en un fortalecimiento sin precedentes de la devoción popular, es un dato histórico que el sistema actual intenta ignorar, pero que el pueblo carga en su memoria celular. Las decisiones políticas que hoy hieren la soberanía mexicana y abren espacio a la influencia de cárteles y poderes transnacionales son evidencias de una traición sistémica que busca debilitar al país por dentro. El guión del adversario es claro: fragmentar para gobernar, pero las señales de resistencia comunitaria muestran que la base de la pirámide social mexicana aún se niega a aceptar esa fragmentación como un destino inevitable. Observamos también la evidencia del simbolismo del crisol en la forma en que el pueblo mexicano lidia con el dolor. En lugar de entregarse al nihilismo, hay una tendencia recurrente a transformar el sufrimiento en expresión de fe y arte. Esta capacidad de transmutación es una evidencia psicológica de que la nación posee defensas internas que el materialismo no logra explicar ni destruir. En momentos de grandes tragedias, como los sismos de 1985 o 2017, la respuesta de la sociedad civil superó por mucho la capacidad de respuesta del Estado, revelando una estructura orgánica de cuidado mutuo que es la pesadilla de cualquier régimen autoritario o sistema caótico. El hecho de que el pueblo se organice espontáneamente en torno a valores de sacrificio y amor al prójimo es la evidencia definitiva de que la furia externa no ha logrado corromper el núcleo del alma nacional. Finalmente, la lógica narrativa se consolida al notar que México es un laboratorio donde el mundo observa el choque entre la tradición y el desorden totalizado. Las evidencias conceptuales apuntan a una nación que está siendo probada en el límite de sus fuerzas para que pueda emerger con una claridad de propósito que servirá de guía para otros pueblos oprimidos. El aumento de la furia del adversario, manifestado en todas las esferas citadas, es el mayor indicativo de que el sistema está perdiendo la batalla por la conciencia mexicana. Cuando las herramientas de control se vuelven excesivamente violentas, es señal de que la autoridad moral del opresor ya se derrumbó y que solo logra mantenerse mediante la fuerza bruta. México, firme en su fundamentación histórica y espiritual, camina hacia un momento donde estas evidencias se volverán una verdad incontestable para todos. La atmósfera en el suelo mexicano está cargada con una electricidad que precede a las grandes tormentas, una tensión que aumenta gradualmente a medida que las fuerzas en conflicto se acercan a un punto de ruptura definitivo. No se trata solo de un aumento en la frecuencia de los conflictos, sino de una intensificación en la calidad del enfrentamiento, donde la maldad parece haber perdido cualquier vestigio de pudor y la luz se ve obligada a brillar con una pureza casi insoportable. La progresión dramática es visible en cada pequeño pueblo donde la paz fue robada, creando un cúmulo de energía emocional que busca desesperadamente una vía de escape o una resolución. El espectador atento nota que el ritmo de las tragedias se aceleró, no por azar, sino como parte de una construcción de tensión que busca llevar el alma nacional a su límite absoluto de resistencia y cordura. El despliegue de estas fuerzas en conflicto revela que el sistema está doblando la apuesta en el terror,
utilizando el choque constante para intentar fragmentar la psique colectiva del pueblo. Cada nuevo evento de violencia extrema o inestabilidad geológica es como un golpe de martillo en un metal incandescente, aumentando la presión interna de una sociedad que ya no haya respuestas en las viejas fórmulas políticas o sociales. La lógica emocional de esta fase es la del cerco, la sensación de que no hay a dónde huir, excepto hacia adentro, hacia las profundidades de una conciencia que comienza a despertar bajo el peso de la opresión. Esta tensión no es gratuita. Sirve para despojar a la nación de sus ilusiones superficiales, forzando a cada ciudadano a confrontar la realidad de que la batalla que libran es por la propia supervivencia de su esencia espiritual y humana. A medida que la intensidad aumenta, las máscaras de los opresores comienzan a caer, revelando el rostro desnudo de un sistema que odia la vida y todo lo que representa de sagrado y bello. El conflicto, que antes parecía disperso en cuestiones aisladas, ahora converge hacia un único punto de tensión máxima, donde el pueblo mexicano se ve ante un espejo que refleja tanto sus heridas como su fuerza oculta. El miedo, que por tanto tiempo fue la herramienta principal del adversario, comienza a producir un efecto secundario inesperado, la transformación del pavor en una indignación santa, una fuerza motriz que unifica los corazones en torno a un propósito mayor. Estamos en el momento de la narrativa donde el silencio que antecede al grito es casi ensordecedor, y cada latido del corazón de la nación hace eco del deseo de una liberación que ya no puede posponerse con promesas vacías. La tensión también se manifiesta en la polarización extrema entre quienes se vendieron al sistema del caos y quienes eligieron el camino del sacrificio y la fidelidad a sus raíces. Esta división no es solo política, sino una separación clara entre dos frecuencias de existencia, creando una fricción constante que desgasta el tejido social hasta su punto de ruptura. La progresión dramática nos conduce a un estado de vigilancia constante, donde el pueblo mexicano ha aprendido a leer las señales en los cielos y en la tierra, comprendiendo que el aumento de la furia es la señal inequívoca de que el dominio de las tinieblas está siendo amenazado por algo que no puede controlar. El aire está pesado, las manos están encallecidas y el alma de la nación está en guardia, aguardando el momento en que la presión acumulada finalmente halle su clímax en una revelación transformadora. El sentimiento de urgencia crece con cada párrafo de esta historia real, pues México se ha vuelto el epicentro de una crisis de significado que afecta a todo el mundo occidental, pero que allí adquiere tintes de tragedia griega. La construcción de esta tensión sirve para preparar al espectador para la comprensión de que las soluciones convencionales fallaron y que el único camino restante es un cambio profundo en el plano de la conciencia y del espíritu. El choque de las fuerzas antagónicas alcanzó una escala monumental, donde cada elección individual de resistencia se vuelve un acto de guerra contra el espíritu del desorden que intenta devorar a la nación. La narrativa nos empuja al borde del precipicio, no para que caigamos, sino para que podamos divisar la inmensidad de lo que está en juego y la necesidad de un despertar que sea proporcional a la furia que nos rodea. Por último, la tensión alcanza su ápice cuando notamos que México no está solo sufriendo, sino que está siendo preparado para un parto espiritual que exigirá cada gota de su resiliencia y fe. El punto de inflexión inevitable está justo adelante, oculto por el humo de los conflictos, pero ya perceptible para quienes logran sentir el cambio en la vibración de la tierra mexicana. La furia del adversario es el ruido desesperado de quien sabe que el tiempo se agota y que la luz que intentó apagar está a punto de explotar con una intensidad renovada. El espectador debe aguantar la respiración en este momento, pues la transición de la tensión a la revelación es lo que definirá el destino no solo de un pueblo, sino de una verdad eterna que habita en el corazón de América. El momento decisivo ha llegado, y se manifiesta no mediante una intervención externa o un cambio brusco en las estadísticas de poder, sino mediante un fenómeno mucho más profundo, el despertar de la conciencia espiritual colectiva del pueblo mexicano. El punto de inflexión ocurre cuando la presión de la furia alcanza tal magnitud que las soluciones humanas, las promesas de los políticos, las estrategias policiales y los tratados internacionales, se revelan definitivamente como cáscaras vacías e insuficientes para contener el avance de la oscuridad. En este clímax conceptual, la nación comprende que el sistema no falló por azar, sino que está diseñado para fallar, y que la única salida real es un regreso radical a las fuentes de su fuerza interior y ancestral. La revelación es clara y devastadora. La batalla nunca fue contra hombres de carne y hueso,
sino contra una estructura de pecado y desorden que exige la reconquista del alma nacional para ser verdaderamente derrotada y transmutada. Este insaud profundo actúa como un parteaguas en la narrativa, pues transforma el sufrimiento de una tragedia pasiva en una epopeya de resistencia activa y consciente, donde cada mexicano se descubre como un agente de luz en medio del caos. El giro ocurre en el instante en que el miedo pierde su eficacia. Cuando un pueblo decide que la muerte es preferible a la esclavitud espiritual, el poder del adversario se desintegra, pues se sostiene enteramente en la capacidad de aterrorizar. México alcanza su límite, en lugar de romperse, se transforma, revelando que la furia que lo rodeaba era, en realidad, el catalizador necesario para despertar a un gigante dormido. Es la conclusión inevitable de un sistema que, al intentar aplastar lo sagrado, termina por convertirlo en la única alternativa viable para la supervivencia, forzando a la nación a una unificación que ningún programa social lograría promover jamás. La revelación central de este punto de inflexión es que el territorio mexicano es, de hecho, un portal de resistencia espiritual para todo el continente, y que la intensidad del ataque era el mayor testimonio de su importancia estratégica en el orden invisible del mundo. Al reconocer su papel como el remanente fiel, el pueblo deja de ser víctima de las circunstancias para volverse el protagonista de una renovación que comienza en el silencio de los hogares y se expande a la conciencia pública. El clímax no es un evento aislado, sino un cambio de chip mental donde el pueblo deja de buscar salvadores externos y asume la responsabilidad de su propia protección espiritual y solidaridad comunitaria. Esta conclusión inevitable cambia el juego, pues una nación consciente de su fuerza divina es ingobernable para cualquier sistema que se base en la mentira, el robo y la destrucción de la vida. El dilema que antes paralizaba a la nación se resuelve en la claridad de una elección absoluta, la entrega al miedo o el salto en la fe, y México elige el segundo camino como un acto de legítima defensa del alma. Este insaud profundo desenmascara al adversario, mostrando que su furia no era una demostración de omnipotencia, sino un grito de pánico ante la posibilidad real de que un pueblo se libere de las cadenas del nihilismo. A partir de este momento, la violencia y los desastres naturales pasan a ser interpretados no como el fin, sino como los dolores de parto de una nueva identidad mexicana, forjada en la pureza del crisol y lista para liderar con el ejemplo. El sistema analizado queda expuesto en su total fragilidad, pues depende del consentimiento y del silencio de los buenos, algo que ahora se vuelve imposible ante el despertar de la voz colectiva de la fe. En este punto de convergencia, el espectador entiende que México llegó al ápice de su prueba y que la revelación obtenida es el premio para quienes no abandonaron el puesto de vigía durante la noche más oscura. El despertar espiritual deja de ser una abstracción teológica para volverse la herramienta política y social más potente del país, capaz de reorganizar las comunidades y restaurar el tejido moral que había sido desgarrado por la corrupción. El giro es definitivo porque no se puede desver la verdad una vez que es revelada por el fuego. El pueblo mexicano ahora sabe quién es y cuál es su misión en el tablero de las naciones. El clímax conceptual se consolida en la certeza de que la luz no solo prevalecerá en el futuro, sino que ya comenzó su marcha victoriosa desde el momento en que el pueblo reconoció su verdadera herencia. Al final de este bloque, la narrativa alcanza una claridad absoluta sobre el sistema analizado. La furia del adversario fue el instrumento involuntario que Dios o el destino usaron para limpiar las impurezas de una nación destinada a la grandeza. El punto de inflexión es, por lo tanto, el reconocimiento de que México está siendo elevado a un nuevo nivel de existencia histórica, donde la resistencia se vuelve un estilo de vida y la fe se vuelve la política suprema. La conclusión inevitable es que el país no se está acabando, sino que se está reconstruyendo sobre cimientos que el tiempo y la traición ya no pueden corroer. Este es el momento en que el espectador siente el impacto total de la premisa. México es el lugar donde la oscuridad intentó su golpe final, solo para hallar una luz que ella misma ayudó a refinar. Las consecuencias de este despertar espiritual en el suelo mexicano resuenan mucho más allá de sus fronteras, revelando que la victoria sobre la furia del adversario tiene un significado profundo para cada individuo que presencia esta trayectoria. Para el espectador, la lección es clara. La batalla que enfrenta el pueblo mexicano es el espejo de una guerra global que, tarde o temprano, tocará a la puerta de todas las naciones que aún valoran su identidad y libertad.
Lo que sucede hoy en México sirve como presagio y alerta sobre las tácticas de un sistema que intenta deshumanizar a la sociedad mediante el caos y el miedo, pero que halla su ruina en la resistencia inquebrantable de la fe. Comprender las implicaciones de este proceso es notar que el dolor de una nación vecina es, en realidad, un campo de entrenamiento donde las armas espirituales de la humanidad están siendo probadas y perfeccionadas para los desafíos que vendrán a escala mundial. Las implicaciones sociales de esta transformación son monumentales, pues muestran que una comunidad unida por un propósito trascendente es capaz de reconstruir lo que décadas de corrupción y violencia intentaron destruir. La consecuencia directa es la restauración de la dignidad humana, donde el ciudadano común deja de ser un número en las estadísticas de tragedias para volverse un pilar de una nueva estructura social basada en la solidaridad y en el sacrificio mutuo. Este nuevo sentido dado al sufrimiento transforma la herida en cicatriz de honra, probando que es posible mantener la cordura y la esperanza incluso cuando todas las instituciones alrededor parecen desmoronarse bajo el peso de su propia iniquidad. México enseña al mundo que la verdadera soberanía de un pueblo no reside en sus ejércitos o en su PIB, sino en la profundidad de sus raíces y en la claridad de su conexión con lo sagrado. En el plano personal, el significado de esta narrativa invita a cada espectador a una autorreflexión sobre sus propias defensas interiores y sobre lo que considera innegociable en su existencia. Al ver al pueblo mexicano resistiendo al fuego del crisol, somos llevados a cuestionar si estamos preparados para mantener nuestra luz encendida cuando la presión del sistema aumente sobre nuestras propias vidas y familias. La implicación espiritual es que no existe neutralidad en un mundo en conflicto. La furia que ataca a México es la misma que intenta, de formas más sutiles, apagar la fe y la tradición en todos los rincones del globo. El sentido profundo de lo expuesto es que la resistencia no es una carga, sino un privilegio de quienes fueron elegidos para guardar la llama de la verdad en tiempos de oscuridad profunda y generalizada. A nivel histórico, lo que acaba de ser expuesto significa que México se está convirtiendo en un faro de liberación, un ejemplo práctico de que los ciclos de opresión pueden romperse mediante la metanoia, el cambio de mente y de espíritu. Las consecuencias de este giro pueden inspirar movimientos de renovación en todo el continente americano, creando una red de resistencia cultural que se contrapone a la estandarización nihilista que las élites globales intentan imponer. El significado histórico es que México no es una víctima del destino, sino un protagonista que está escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la civilización cristiana y occidental, redescubriendo el valor del sacrificio en una era de hedonismo. Cada acción de un mexicano fiel resuena como un aliento para otros pueblos, mostrando que el gigante del caos tiene pies de barro y puede ser derribado por la fuerza de una conciencia despierta. Damos sentido profundo a lo expuesto al entender que la furia del adversario, en última instancia, fue un instrumento de providencia que forzó la aparición de lo mejor del alma mexicana. El significado final es que la luz siempre utiliza la propia oscuridad para volverse más evidente y deseada, transformando el ataque del enemigo en su propia derrota estratégica y moral. Para el espectador, esto trae una claridad renovada. El sufrimiento no es señal de abandono, sino que muchas veces es el indicativo de que algo valioso e indestructible está siendo forjado en su interior por el fuego de la prueba. México emerge de esta narrativa no como un país en ruinas, sino como una nación purificada, cuya esencia brilla ahora con una intensidad que el miedo ya no puede oscurecer ni disminuir. Finalmente, las implicaciones espirituales nos muestran que la verdadera victoria no se da por la aniquilación física del adversario, sino por su irrelevancia ante un pueblo que ya no le presta obediencia mediante el temor. El significado profundo es que el sistema del caos solo tiene poder mientras logra mantener a las almas en la ignorancia de su propia fuerza divina y ancestral. El desenlace de este análisis revela que México ganó la batalla en el plano invisible y que las manifestaciones físicas de esa victoria seguirán el ritmo de la madurez espiritual de sus hijos. Para quien mira, queda la invitación a integrar esta claridad en su propia vida, reconociendo que la furia del mundo es solo el ruido de un sistema que tiembla ante quienes decidieron, de una vez por todas, permanecer de pie. Ante todo lo revelado, se vuelve imposible ignorar que el suelo mexicano es hoy el termómetro del alma humana, un lugar donde la furia del adversario no es señal de victoria, sino el último grito de desesperación de un sistema que sabe que su tiempo se acaba. La batalla que presenciaste a través de este análisis no pertenece solo a un pueblo lejano,
sino que es tu propia batalla por el mantenimiento de la luz en un mundo que intenta, a toda costa, imponer la oscuridad del miedo y del nihilismo. México resiste porque reconoce que su verdadera fuerza no emana de palacios o cuarteles, sino de una herencia divina que el fuego de la prueba solo purifica y fortalece, transformando cada dolor en un peldaño hacia la liberación. Que la resiliencia mexicana sirva de despertar para tu propia conciencia, recordándonos que la oscuridad puede rodear la montaña, pero jamás tendrá el poder de impedir que el sol salga para quienes permanecen vigilantes. Si este contenido te hizo sentido y te trajo la claridad necesaria sobre los patrones ocultos que moldean nuestro tiempo, no dejes de compartir tu reflexión en los comentarios y suscríbete al canal para seguir acompañando análisis profundos como este. Tu participación es lo que fortalece esta comunidad de búsqueda de la verdad y garantiza que el mensaje de resistencia y esperanza llegue a más corazones que necesitan despertar. El compromiso con la verdad es nuestra mayor arma contra el caos sistemático, y estar aquí es el primer paso para no ser devorado por las narrativas de desesperación que intentan dominar el mundo actual. Sigue atento, sigue firme en tus valores y únete a nosotros en esta jornada de comprensión y fe, pues es mediante la conciencia colectiva que construiremos el cimiento para un futuro donde la luz finalmente prevalecerá sobre todas las sombras. Recuerda siempre que la furia que hoy azota el suelo de México es el testimonio involuntario de que allí habita algo precioso, sagrado y absolutamente indestructible, algo que el sistema teme porque no puede corromper ni controlar. Al cerrar este ciclo narrativo, lleva contigo la certeza de que la historia no la escriben quienes esparcen el terror, sino quienes, en medio del silencio y la oración, deciden que su identidad y su fe son más grandes que cualquier amenaza. La victoria final no es una promesa lejana, sino una realidad que comienza a manifestarse en el preciso instante en que un hombre o una nación decide no doblarse más ante el miedo y el desorden. Que la vigilancia sea tu brújula y la solidaridad tu escudo, pues en el gran teatro de la existencia, la luz siempre tendrá la última palabra, siempre que el pueblo reconozca y asuma su verdadera y divina fuerza.